¿Qué tal, apreciados amigos? Qué gusto que nos podamos encontrar una vez más para bosquejar, comentar esta 10ª lección que venimos estudiando esta semana. Estamos siguiendo la historia de Jacob, llegando ya prácticamente a los últimos momentos de la vida de este hombre. Jacob Israel es el título de la lección que hemos estudiado durante esta semana, y a través de este video a cada uno de ustedes les extiendo una cordial bienvenida y un cálido abrazo. La lección anterior nos condujo hasta el momento cuando Jacob vuelve de casa de Labán hacia su tierra, hacia Canaán. Y esto fue un momento especial, pues tenían que salir, pero al mismo tiempo sabía que tenía que enfrentarse con su hermano. Así es que esto llenó de angustia, temor al corazón de Jacob. Nos quedamos en ese momento. Y el texto central precisamente habla en parte de ello. Dice Génesis 32:28, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Haciendo alusión a aquella lucha de la cual nos habla el Génesis, lucha entre Jacob y el varón, que era un ángel, pero que era el ángel de Jehová, es decir, que era el mismo Cristo quien luchaba por él. Para comprender mucho mejor todo esto, vamos a hablar y vamos a tratar nuestro bosquejo a través de estos 3 objetivos. En primer lugar, lo que estudiaremos será nuevamente la relación entre Esaú, Jacob y Dios. Luego veremos la gran familia de Jacob, características especiales de este grupo. Y por último, estaremos viendo a Dios confirmando el pacto con Jacob, el pacto que hizo con Abraham tiempo atrás. Recuerden que las diapositivas de este bosquejo ya están publicadas en el sitio de costumbre, y también, si ustedes consideran valioso el trabajo, pues les pido que compartan y se suscriban al canal para seguir trabajando a través de esta plataforma, creando materiales para nuestra iglesia. Vamos ahora sí al desarrollo de nuestro bosquejo. Vamos con nuestro primer objetivo: Esaú, Jacob y Dios. Nuevamente encontramos a estos 3 personajes en este primer objetivo. Llegó el momento de encontrarse, llegó el momento que los hermanos se vean la cara. Obviamente esto llenó de temor el corazón de Jacob, y de alguna forma se prepara para el encuentro. Se prepara en el sentido de que busca apaciguar la ira, busca apaciguar la cólera de su hermano. En Génesis 32, Moisés escribe que primero Jacob envía mensajeros diciéndole a Esaú: tu hermano Jacob viene. Luego, por precaución, divide su campamento en 2 grupos. Entonces él piensa así: si mi hermano ataca un campamento, el otro puede huir. Luego envía presentes a su hermano, una gran cantidad de animales, presentes por grupos. De alguna forma, Jacob lo que está haciendo es devolverle la bendición que él le robó. Eso es lo que él consideraba, y hasta cierto punto era correcto, le robó esa bendición. Y de esta forma pues buscaba apaciguar su ira. Y por otro lado, organizó finalmente su grupo en 3 campamentos para que, pensando, si es atacado uno, el resto pueda huir. En todo esto, lo que nosotros encontramos es el esfuerzo humano. Los presentes enviados, los animales regalados, simbolizan el esfuerzo humano por alcanzar el perdón. Es válido que nosotros enmendemos los errores que hemos cometido, paguemos las deudas que tenemos. Eso es necesario, pero es insuficiente. Todo esfuerzo humano para encontrar el perdón de Dios es insuficiente. Y es más, ante todo esto, las noticias que llegaron de parte de su hermano terminan asustando a Jacob, pues cuando vuelven los mensajeros le dicen: Esaú viene, tu hermano viene, y viene con 400 hombres. Esto aterrorizó a Jacob, quien después de cierto momento, él se queda solo a orar. Patriarcas y Profeta explica que tuvo un momento de profunda angustia, y por fin él comenzó a sentir la carga de su pecado. Por fin comenzó a experimentar la vergüenza de su pecado, el peso de haber robado, de haber mentido, de haber engañado. Comenzó a afligirse tanto. Y es en plena oración, en plena angustia, que se presenta aquel varón del cual habla este capítulo 32 a partir del versículo 22 en adelante. Y Jacob, creyendo que es un mensajero, que es un asesino de parte de su hermano, lucha contra aquel varón que era Dios. La Biblia lo presenta como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová que perdona, y el único que perdona es Cristo. Así es que este varón es
Cristo quien estaba en ese momento pues como presencia humana. Así es que luchan por su vida, y cuando este ángel toca el muslo que termina causándole una lesión, recién ahí Jacob reconoce que no se trata de una persona común y corriente, sino está ante un ser divino, ante un ser sobrenatural, y él entiende que es Dios. Por eso le dice: no me voy a rendir. Me duele la cadera, pero no me voy a rendir, porque lo que yo más anhelo, más que el bienestar de mi cadera, más que todo eso, es tu perdón. Yo necesito tu bendición, y esa bendición es que sea perdonado. Patriarcas y Profetas dice que el Señor no cerró sus oídos a esa súplica. Escuchó esos ruegos y accedió a perdonarle, y una demostración de que su pecado había sido perdonado y ahora podía estar en paz es el cambio de nombre. Ya no serás más Jacob, le dice, ahora tu nombre será Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y a propósito, Israel también significa Dios lucha, es decir, que el Señor sería quien luche de ahí en adelante las batallas de Jacob. Entonces, ese momento de angustia para Jacob se termina o finaliza con un momento de gran bendición. Ahora, con el rostro alegre, aunque demacrado por la noche, por todo lo que pasó, pero con un rostro en paz, Jacob se acerca con mucho respeto hacia su hermano. Él no ha encontrado el perdón y se siente jactancioso de ello, no. Él con mucho respeto se acerca a su hermano, confiando no en los regalos, en los presentes que envió, sino confiando más en la seguridad y en la protección de Dios, confiando en que Dios podría apaciguar el corazón de su hermano. Y Génesis 33 nos presenta uno de los relatos más conmovedores de la Biblia. Y es que cuando Esaú ve a su hermano cojear, cuando Esaú ve a su hermano pálido, Esaú lo que hace es correr a su encuentro, corre a su encuentro y lo abraza. La Biblia dice que le besa y ambos lloran. Lloran porque era un momento que en el fondo habían esperado por tanto tiempo, y el pecado, los errores habían causado esa separación, pero ahora por fin los hermanos estaban abrazados, llorando. Patriarcas y Profetas explica que se conmovieron tanto que aún los soldados, los hombres rudos de Esaú, quedaron conmovidos con la escena que estaba ocurriendo. Jacob dice a su hermano: he visto tu rostro como si viera el rostro de Dios, es decir, ahora puedo verte en paz, ahora puedo verte tranquilo, porque Dios me perdonó y tú me estás perdonando. Jacob es perdonado por Dios, es perdonado por Esaú. Esta historia nos enseña el deseo que Dios tiene de que la familia esté reconciliada. Dios desea, por supuesto, perdonar nuestros pecados. Dios desea perdonar nuestras faltas, y lo hace cada vez que confesamos, cada vez que buscamos el perdón. El Señor perdona nuestros pecados, pero también desea el bienestar, la reconciliación, la paz familiar. Querido amigo, tomemos este ejemplo de la reconciliación de estos dos hermanos, que es posible gracias al poder, gracias a la intervención de Dios. Así terminamos el primer objetivo y vamos a ver ahora lo que viene en el segundo objetivo. Pasamos a ver ahora a la gran familia de Jacob. Antes de continuar, por favor, les pido que ustedes puedan entender el ruido que se escucha de la calle. Estamos en una calle transitada, así es que van a filtrarse mucho del ruido. Por favor, les pido que tengan comprensión y flexibilidad al respecto. Jacob, luego del encuentro con su hermano, vuelve hacia su lugar, y Jacob desea ahora tener tranquilidad, porque él llega en salud, con bienestar. Y eso es lo que desea Jacob, paz y salud. Pero lamentablemente las cosas no iban a salir así. Génesis 34 presenta uno de los episodios más amargos para la vida y la familia de Jacob. Pues Dina, la hija que le dio Lea, de acuerdo al relato bíblico, es abusada. Y es abusada por Siquem. Aquí podemos extraer una breve lección. Dina, junto a otras muchachas, tuvo curiosidad por conocer la ciudad, conocer a nueva gente. Y pongámonos a pensar aquí cuánta influencia tienen los amigos sobre uno, cuánta influencia tienen las amistades. Y esto es importante para saber
identificar, reconocer, seleccionar amigos que influyen positivamente. Obviamente Dina se dejó influenciar por personas que no estaban acorde a los principios y el resultado fue amargo, muy amargo para ella. Obviamente no justifica lo que hizo Siquem, quien a pesar de haber actuado mal, actuó posiblemente en base a las costumbres de esa región, pero queda enamorado. Eso es lo que cuenta la Biblia, queda enamorado de Dina y pide a su padre que vaya ante Jacob y pida que Dina sea su esposa, la pida en matrimonio. A pesar de su error, un pagano intenta hacer las cosas bien. Sin embargo, los hijos de Jacob engañan a Siquem y le dicen: bien, si ustedes quieren en matrimonio, pues para que seamos familia, ustedes tienen que circuncidarse. Se circuncidan y nosotros procedemos a los demás. Mienten. Miren, un pagano intenta hacer lo correcto y los hijos de Dios comienzan a engañar. Y una vez que el pueblo se circuncidó, a pesar de que no era normal para ellos, pero circuncidados, comenzaron obviamente a experimentar el dolor y aprovecharon esto sus dos hijos, Simeón y Leví, y mataron a los siquemitas. Y no solo mataron a filo de espada, también saquearon la ciudad, robaron. Y entre eso obviamente se llevaron ídolos porque los hacían de materiales preciosos. Miren qué familia la de Jacob, una familia que sufre un acto de violación, una familia que miente, engaña, asesina y que cuando son recriminados por Jacob le dicen: ¿y qué esperabas que hiciéramos? Hicimos lo correcto. Y a pesar de eso, Jacob tampoco les llama la atención sobre su condición espiritual, sino que él les dice más: estoy preocupado porque nos pueden matar. Una familia que muestra en todos los aspectos lo disfuncional que era. Para empeorar la situación, en Génesis 35 encontramos la muerte de Raquel, la esposa a quien Jacob amaba o Israel amaba, dando a luz a Benjamín, que en un inicio se llamó Benoni, pero luego Jacob le cambia el nombre a Benjamín. El dolor estaba presente por la muerte de Raquel, y Rubén, el hijo mayor de Israel, el hijo de Lea, se acuesta con Bila, la sierva de Raquel, y esto se interpreta como una afrenta hacia la memoria de Raquel en favor de Lea, la madre de Rubén. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, qué gran familia disfuncional es la que tiene Jacob? Qué familia mentirosa, derramadora de sangre, que tienen actitudes inmorales de manera normal. Esa era la familia que Jacob estaba llevando. Todo esto deja a Jacob turbado, porque tantas cosas negativas, él quería paz y ahora ve esto, teme que los cananeos lo asesinen en venganza por lo que hizo, asesinando a los siquemitas. Y también dolido por el pecado de Rubén. Cuando leemos las bendiciones, Jacob le reprende a Rubén por lo que hizo. Esta era la familia que tenía Jacob. Y ojo, esta era la familia descendiente de Isaac, descendiente de Abraham. Esto nos lleva a dos reflexiones. En primer lugar, a pesar de los graves errores, de las tremendas limitaciones familiares, humanas, vergonzosas, Dios estaba cumpliendo la promesa de hacer una gran nación. Ahora, a través de Jacob y sus 12 hijos, que más adelante serían conocidos como los 12 patriarcas. Queridos amigos, qué grande, misericordioso y amoroso es nuestro Dios, que a pesar de nuestros errores, a pesar de los límites de su iglesia, el Señor seguirá cumpliendo sus bendiciones, sus objetivos, su misión. Esto para nada significa que Dios pasa por alto el pecado de sus hijos. Esto para nada significa que Dios no considera y oculta los errores, las transgresiones de sus hijos. No, Dios no hace eso. Si bien es cierto, el Señor seguía bendiciendo porque es amoroso y misericordioso, era necesario que la familia de Jacob actuara y tomara decisiones. Y de eso hablaremos precisamente en el último objetivo. Pero hasta aquí yo les pido por favor que ustedes consideren la gran familia que tenía Jacob, pero sobre todo la fidelidad de Dios. ¿Y cuál sería la respuesta de esta familia? Que lo veremos en el último objetivo. Dios confirma el pacto. Este es nuestro último objetivo.
Veíamos que hay una familia tremendamente disfuncional con terribles, terribles problemas. Para que el Señor pueda seguir llevando a cabo el pacto, Dios le da órdenes concretas a Jacob. En primer lugar, el Señor le dice: tienes que ordenar esto a tu familia, y Jacob lo hace. Vuelvan a Betel, vuelvan al lugar donde yo te alcancé, retírense de Siquem. Esto en parte para que Jacob se sienta protegido, pues ante lo que hicieron Simeón y Leví al matar a los siquemitas, Jacob queda con miedo, y como humano él no sabe a dónde ir, como hombre él no sabe qué hacer, y por eso el Señor le dice: mira, vuelve a Betel, donde yo te encontré. Por otro lado, tienen que dejar los ídolos que llevan. Lea, Raquel se llevaron los ídolos de su padre Labán. Puede ser por cariño, puede ser por costumbre, cualquiera sea la razón, el Señor es claro: dejen los ídolos. En segundo lugar, los ídolos que fueron saqueados de Siquem. Todos esos ídolos tienen que deshacerse de los ídolos. No puede haber pacto si hay un corazón idólatra. No puede haber pacto mientras yo sigo teniendo ídolos. Y ídolos son todos aquellos que ocupan el primer lugar o el lugar que le corresponde a Dios. Si en mi familia, en mi trabajo, en la iglesia yo tengo ídolos, entonces el Señor no puede cumplir el pacto conmigo. Tenemos que deshacernos de los ídolos, y no intentes hacerlo solo. Tienes que pedir la ayuda de Dios. Tienes que suplicar la ayuda de Dios. Por otro lado, una vez eliminados los ídolos, Jacob levanta un altar y adora a Dios. La adoración a Dios es fundamental, queridos amigos. Dijimos, el Señor no pasa en alto los pecados, por eso está pidiendo una reforma. Pide que se haga un altar, se le adore a Dios, y eso es lo que hicieron, y nosotros tenemos que adorar personalmente, y como iglesia tenemos que adorar a nuestro Señor. También Jacob les pide que hagan una reforma de su vida, una reforma de sus pensamientos. Por eso les dice: tienen que cambiarse, tienen que mudar su ropa, lo que se entiende como una reforma en su forma de vivir. Esto es fundamental, queridos amigos. Todo esto es esencial si queremos que Dios cumpla el pacto que Él desea. Ahora, miren, el Señor pide esto, y que nosotros lo hagamos significa que confiamos en Él. Jacob confió en la palabra de Dios y por eso obedeció. El Señor le dijo: vete a Betel. Señor, si tú lo dices, voy. Devuelven los ídolos, tienen valor, pero si tú me dices, lo dejo, confío en ti. Tienen que adorarme. Señor, no te vemos, pero confiamos en ti. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque confiamos en Dios, porque creemos en Dios, tenemos fe y obedecemos a la palabra de Dios. El Señor, al ver la fe, no solo de Jacob, sino también de la familia, comienza a obrar. Y Génesis 35:5 dice que Él llena de terror a los cananeos, y ya no quita todo pensamiento, sentimiento de venganza. Ya no hay, porque los llena de terror, y así el Señor da protección a la familia de Jacob. Esta es parte de la confirmación del pacto. Luego encontramos, luego de la protección de Dios, del encuentro de Dios con Jacob y todo esto, leemos en Génesis 35, versículos del 9 al 15, la confirmación de ese pacto. Pues el Señor le dice a Jacob que cumplirá el pacto que hizo con Abraham. Confirma y le da la seguridad de que sería un padre de una multitud. Es decir, voy a cumplir esa promesa de que vas a tener un descendiente, y un descendiente que te dará una multitud, te dará un pueblo. Y en segundo lugar, van a poseer esta tierra, la tierra que prometí a tus padres, la tierra que prometí a Isaac, la tierra que te prometí, Jacob, yo la voy a cumplir. Yo veo que tienes fe, yo veo que estás obedeciendo, y yo soy fiel, voy a cumplir mi promesa. ¿Sabes? La buena noticia en todo esto, querido amigo, es que esas mismas promesas están para nosotros. Las mismas promesas Dios quiere darnos a todos nosotros. Quiere darnos protección. Recuerda, tu enemigo no es tu hermano, no es tu vecino. Tu enemigo son fuerzas, huestes espirituales
Él es nuestro enemigo y contra Él nos quiere proteger Dios. En segundo lugar, quiere darnos bendiciones. Quiere derramar bendiciones en nuestra vida. Y bendiciones, queridos amigos, pues son un buen hogar, buenos hijos, un buen matrimonio, buena salud. Esas son bendiciones que a veces no valoramos. Y por supuesto, la salvación. La tierra prometida es sinónimo de la salvación, la Canaán celestial. Todo esto es lo que Dios quiere darnos a nosotros. La respuesta a eso es tuya. ¿Deseas recibir esas bendiciones? ¿Confías en las promesas de Dios? Si tu respuesta es sí, debemos de actuar conforme a nuestra fe, conforme a lo que nosotros creemos de Dios. Las promesas están al alcance, pues Dios es fiel. Nosotros tenemos que dar una respuesta al deseo que Dios tiene de bendecirnos. Para finalizar, vamos a ver las lecciones que hemos aprendido de este estudio. En primer lugar, recuerden, Dios puede reconciliar los corazones. Dios anhela la reconciliación familiar. No perdamos esa bendición. En segundo lugar, el amor y la gracia de Dios es grande. Nunca se acabará el amor de Dios hacia nosotros. Por último, Dios es fiel y cumplirá sus promesas. No dudemos de la palabra de Dios. Confiemos y actuemos conforme a esa fe. Finalmente, para terminar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aceptemos las promesas de Dios, quien nos la da por gracia, no porque lo merecemos, y actuemos como dignos herederos de tales promesas. ¿Cómo? Conversando con Dios, estudiando la Biblia, testificando con nuestra vida, preparándonos para la Canaán celestial. Y finalmente, no dejemos de estudiar la siguiente lección que lleva por título José, experto en sueños. De esta manera, queridos amigos, finalizamos el bosquejo de esta 10ª lección. Esperando encontrarnos en una nueva oportunidad, me despido de cada uno de ustedes, deseándoles muchas bendiciones y nuevamente mandándoles un cálido abrazo.